Hola a todos y a todas otra vez. Bueno, volvemos con este nuevo vídeo, que en concreto, bueno, pues es la tercera prueba del 16º Circuito Provincial de Orientación de la provincia de Albacete, que, bueno, ha sido organizado por el Club GODI, el Club de Almansa Orientación y la Federación de Orientación de Castilla-La Mancha. Y nada, bueno, pues antes de empezar sí que quiero decir, bueno, que voy a tener un recuerdo especial de esta carrera, bueno, pues eternamente ya, porque ha sido la primera carrera en la que he podido quedar en la parte superior del podium. Y bueno, sí que es cierto que al no pertenecer a la provincia de Albacete, pues no competía como tal en este circuito provincial. Pero bueno, pues con el objetivo de pasar un domingo entretenido y disfrutar del buen tiempo y una zona de la carrera que estaba muy chula, como es la del Pantano de Almansa, pues fue una buena excusa, como digo, para disfrutar del domingo 19 de marzo. Entonces, nada, vamos a ver en este vídeo la toma de decisiones y el recorrido que seguí. Y bueno, sí que es cierto que a pesar de que quedara en la primera posición, tampoco estoy 100% contento porque todavía creo que podría haber perfilado algunos errores y algunos detalles con los que incluso haber rascado pues algunos minutos más. Pero bueno, vamos a ver cuáles fueron. Nada, pues tras recoger los mapas, subíamos un poco, llegábamos al triángulo de salida y ya desde esta posición, bueno, pues con la brújula el objetivo era intentar ir a rumbo hacia esa primera baliza. Como vemos, tampoco es que hubiera mucho desnivel en esa primera zona de la carrera, sí que había que subir un poquito, como vemos con esas curvas. Entonces, bueno, pues con la brújula, como digo, me dirigí hacia esa zona, notaba que iba subiendo un poco y nada, cuando llegué aquí imaginaba que sí que iba en la dirección correcta y me encontré con esa zona rayada verde que vemos ahí, que nada, intenté atravesarla, pero cuando vi que no podía, pues la rodeé y me encontré con esa primera baliza porque tenía bastante claro que sí que iba a estar ahí. Para la baliza 2 hubo un pequeño error, podemos decir, porque bueno, aquí el objetivo era intentar ir un poco también con la brújula en mano hacia esa dirección y bueno, las pistas nos la iban a dar, como vemos, ese cambio de vegetación de color blanco, esta senda que vemos aquí, y bueno, las curvas de nivel eran las que nos tenían que avisar, como vemos ahí, de que no teníamos que empezar a bajar, es decir, el hoyo donde estaba escondida la baliza tenía que estar antes de empezar a bajar esas curvas de nivel. Entonces, como digo, empecé a ir más o menos a rumbo. Y fui identificando, como digo, esos cambios de vegetación que vemos ahí. De hecho, pasé por el lado. Y nada, la senda no recuerdo verla muy bien. Creo recordarla, pasarla, pero tampoco la vi muy bien. Y aquí lo que me pasó es que avancé de más. De hecho, me desvié un poco, como vemos ahí, a mano derecha y avancé un poco de más. Y en este punto paré precisamente por lo que he comentado antes, porque empecé a notar que ya estaba bajando esas curvas de nivel y por lo tanto ya eso me decía que estaba cometiendo un error. Y lo que sí que me ayudó a reubicarme fue precisamente pues este trocito de senda que vemos ahí, que sí que lo identifiqué, lo vi en el mapa y por lo tanto esto me ayudó a reubicarme, volver a subir y cuando giré a mano izquierda ya me encontré esa baliza que estaba pues ahí un poco más escondida y bueno, había que ir al punto para picarla. La baliza 3 esta sí que fue sencilla porque esta era a rumbo prácticamente. Entonces aquí, bueno, pues como digo, fui a rumbo, llegué al camino, de hecho, pues identifiqué que estaba como en el punto correcto, además era fácil porque la 2 del camino estaba muy cerca. Y nada, y aquí, como digo, era ir a rumbo y no me preocupaba en exceso porque sabía que este desnivel que vemos aquí, esta vaguada, la iba a identificar fácil y por lo tanto la pequeña dificultad iba a ser saber
en qué cortado de esos que vemos ahí iba a salir y ya decidir si ir hacia arriba o hacia abajo. Entonces fui bastante bien y bueno, ya cuando iba por esta zona y empecé a ver que estaba introduciéndome en la vaguada, ya vi que la baliza iba a estar en esa parte de abajo. Eh, vale, para la baliza 4, como aquí no había demasiados elementos del camino de la 3 a la 4 en línea recta con los que poder situarme, empecé a ir un poco a rumbo, pero empecé como a ir aquí a rumbo, pero con el miedo como digo, al no haber tantos elementos, pasarme y llegar a esta zona de aquí, aunque bueno, no se llega a ver muy bien, pero esto es una zona más amarilla, quizás eso podría haber sido la pista, preferí asegurar un poco y entonces descendí para poder tener a la vista ese camino que vemos a mano izquierda. Por lo tanto, bueno, pues la técnica que utilicé fue ir en paralelo a ese camino y cuando llegara a esta curva que vemos aquí, pues cuando tuviera contacto visual con ella, pues ya introducirme para llegar a la 4. Entonces eso es lo que hice. Fui dejando ahí el camino a mano izquierda y ya más o menos en este punto de aquí, no sé si llega a pasar por encima o por abajo de ese cortado, pero bueno, cuando vi la curva ya me introduje y piqué la 4. Para la 5 aquí sí que cometí un error y claro, como vemos, bueno, pues para ir a la 5 era en esta dirección, pero me confundió esta línea. Y entonces salí en esa dirección. Bueno, de hecho ni siquiera salí en esa dirección, salí como en dirección a la 9, pero realmente, además equivocándome y por lo tanto bajé al camino y empecé aquí a subir un poco. Y cuando me di cuenta que estaba, o sea, ya vi el mapa bien, ya me di cuenta que no me estaba dirigiendo a la 5, que iba precisamente en sentido contrario. Aquí me acordé de las clases de física donde decían que, bueno, esta era la dirección y esto era un sentido y era el otro. Pues yo iba en la dirección correcta, pero en el sentido contrario. Entonces, bueno, en cuanto me di cuenta que afortunadamente fue pronto, pues deshice el camino por esta zona de aquí y volví a dejarme la baliza 4 ahí a mano izquierda y ya intentar ir a rumbo. De momento sin preocuparme mucho porque sabía que a este camino principal tenía que llegar fácil y lo único era intentar reubicarme en el punto correcto. Entonces, como digo, avancé por aquí. Aquí me tuve que parar un poco porque dudaba un poco en qué curva estaba, si estaba aquí, si estaba aquí. Y ahora, pues viéndolo, sí que el truco hubiera sido, ya que el camino este más o menos estaba en dirección a la 5, pues haber aumentado o haber avanzado por él y ya seguir con esa misma dirección hacia la 5. No es realmente lo que hice, por lo tanto yo intenté ir a rumbo, pero ya con la brújula no bien orientada del todo, y entonces fui hacia esta zona de aquí. Y ahora aquí como, no sé si se llega a ver, pero hay como una zona amarilla con, con algunas zonas verdes de matorrales bajos. Entonces aquí incluso llegué a bajarlos. Llegué a atravesar esa zona de matorrales, llegué a bajar y cuando estaba abajo miré el mapa y me di cuenta que no, que la baliza 5 tenía que estar en la zona de arriba, de esa zona de matorral bajo que había atravesado. Por lo tanto, volví a subirla pero no sabía muy bien en qué punto estaba. Y la clave aquí me la dio este árbol característico. Vi en el mapa que había un árbol característico, intuyendo que estaba más o menos en la zona correcta, intenté localizarlo y así fue. Era un árbol, creo que era una carrasca, y entonces eso ya me dio la pista porque además iba muy concienciado y muy seguro de que detrás del árbol me iba a encontrar a las 5. Y efectivamente cuando pasé el árbol ya vi la baliza 5 ahí. Por lo tanto, bueno, pues ahí se sumó otro pequeño error que si me hubiera dado cuenta que la 5 estaba en la parte de arriba, pues no hubiera perdido ese tiempo en bajar y volver a subir. La baliza 6 sí que la hice directamente a rumbo. De hecho, bueno, subí ese cortado y nada, es que esa, bueno, realmente, digamos, me desvié un poco y me la encontré a mano izquierda, pero vaya, prácticamente la hice bien.
Vale, para las 7, aquí, bueno, también intenté ir a rumbo. El primer punto para saber que iba por lo menos en la dirección correcta era esa ruina que vemos ahí dibujada, que me la dejé a mano derecha. Y nada, y aquí pues la segunda pista era, como vemos aquí, pues había una vaguada que tenía que ir pendiente de atravesarla y en la segunda vaguada era donde iba a encontrar a la baliza 7. Entonces, bueno, pues como digo, intenté ir más o menos a rumbo, me empecé a desviar un poco hacia la izquierda, atravesé esa primera vaguada y llegué a la segunda vaguada y aparecí en este punto de aquí. Vi ese cortado que vemos ahí dibujado, pero yo no me di cuenta en el mapa, no me fijé que estaba dibujado ahí y entonces pensé que era este de aquí. Entonces ahí dudé si ir hacia abajo o hacia arriba, pero como digo, como vi el cortado y pensé que era este de aquí, momentáneamente subí un poco y conforme iba subiendo, enseguida vi que aquí había otro dibujado, porque además, de hecho, cuando estaba en este punto, vi un árbol caído, que era precisamente donde estaba la baliza, lo que pasa es que estaba en la parte de atrás y desde ese punto donde yo me encontraba no lo veía. Y ya al ver el árbol caído, verlo dibujado aquí en el mapa y ver ese cortado ahí, ya también cuando empecé a bajar otra vez, iba bastante seguro de que iba a estar ahí la baliza. Y efectivamente así fue. Entonces, bueno, pues ahí se sumó otro pequeño errorcillo. La baliza 8, pues también salí en esa dirección y, y bueno, pues lo que intenté era atravesar esas dos vaguadas, estar pendiente de que las atravesara. Y bueno, aquí sí que. Y bueno, también intenté a ver si lograba ver esta zona, pero es cierto que no la vi o no me fijé. Entonces, bueno, pues sí que empecé a desviarme. No consigo pintar. Bueno, empecé a desviarme un poco aquí a mano izquierda. Vi esa primera vaguada, la atravesé. Y en esta segunda vaguada, como digo, empecé a desviarme un poco a mano izquierda. Y aunque no se llega a ver muy bien en los colores, aquí hay como una zona también pintada de amarillo con punteado verde. Eh, entonces llegué a ella, llegué como por este punto de aquí, vi estos cortados de piedra y ya con esos cortados y el color amarillo ya me reubiqué, me di cuenta de que estaba en esta zona de aquí y por lo tanto tuve que dirigirme a mano izquierda y al bajar un poco, no, de hecho incluso creo que llegué a subir un poco más, creo que llegué a subir como a esta zona de aquí y después tuve que bajar y encontrarme a la 8. Hice ahí un poco más de rodeo. Para la 9, ahora sí, tenía que ir ya en esa dirección, no como cuando salí de la 4. Entonces salí en la dirección aproximada, primero con el objetivo de encontrarme ese camino. Salí más o menos en el punto intermedio. De hecho, aquí sí que me reubiqué bien, precisamente al ver esas dos curvas. Y bueno, aquí intenté ir primero un poco hacia la 4, pues por lo menos para saber que iba en la dirección correcta. No llegué a verla, de hecho me desvié aquí un poco a mano izquierda y salí al camino como por este punto, pero bueno, tampoco me preocupó porque, bueno, pues ese camino lo que hice fue avanzar por él y cuando detecté que estaba en esta curva, pues en ese momento pensé en seguir avanzando por él y después atacar la baliza de esta forma, pero después vi que por los bancales podía correr relativamente bien. También recuerdo ver este cortado de piedra. Y entonces ya preferí ir en diagonal por los bancales, atravesé por esta zona y ya fui con esta dirección ya para cuando en el momento, bueno, no llegué a ir por ahí, llegué a ir por estos y ya cuando iba viendo este corte de vegetación del amarillo con el blanco, pues lo fui dejando a mano derecha y en cuanto ya dejaba o acababa ese blanco, pues seguí subiendo por esta vaguada, bueno, pues hasta que llegábamos a la 9. Ahí iba bastante tranquilo porque sabía que iba de forma correcta y me la iba a encontrar. Para la 10, pues quizás aquí podría haber sido una buena opción volver a deshacer el camino y atacarla como por este punto, pero preferí ir en línea recta y realmente me salió bien. Sí que es cierto que este bosque era de ramas secas y muy juntas entre sí, costaba un poco avanzar, la carrera ahí era un poco lenta, pero bueno, como digo, fui ahí
a rumbo. Recuerdo atravesar esta senda con esa vaguada que vemos ahí. Y nada, y aquí sabía que ahora tenía que empezar a subir. Sí que es cierto que aquí dudaba un poco si lo iba a hacer bien, pero bueno, y tenía que ir consciente de que una vez subiera, pues no perder altura, porque eso significaría que me estaría equivocando. Como vemos, esa ruina estaba prácticamente casi en la cota superior. Entonces, bueno, aquí avancé por aquí y la ataqué a mano derecha. La 11 era sencilla porque era, bueno, salir en esa dirección y esta zona de cultivo que vemos aquí, pues nos ayudaba a reubicarnos bien. De hecho, bueno, fui en esa dirección y cuando iba por esta esquina, pues sabía que estaba en el punto correcto. Y después aquí intenté ir a rumbo, pero eso sí, voluntariamente me desvié un poco hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque al estar situada la baliza justo en la zona donde se acababa ese muro de piedra, tenía miedo que al intentar ir a rumbo, sin querer, me desviara un poco y entonces cupiera la posibilidad de que bueno, que me pasara la baliza 11. Por lo tanto, como digo, voluntariamente me desvié un poco a mano izquierda porque así me daba igual en el punto en el que salir, lo único que tenía que hacer después era desplazarme a mano derecha y atacarla. Es decir, desviarme un poco, no tampoco demasiado, pero fui como por este punto y ya a mano derecha me la encontré. Baliza 12, bueno, pues intentar también salir en esa dirección otra vez para atravesar ese camino principal. Entonces subí por esta zona de aquí, salí en el camino y está cierto que no iba como muy fino, no. Realmente casi que me la encontré. Bueno, iba en la dirección correcta, pero no iba como en otras palizas tranquilo de saber exactamente por el punto por donde iba corriendo. Porque de hecho, bueno, realmente creo que me llegué a desviar un poco. Me acerqué más, digamos, a la zona. Avancé por esta zona de aquí y me acerqué como a la zona por donde había pasado antes para ir a la 5. Eh, y aquí sí que, digamos, empecé a desviarme ya un poco a mano derecha y con la suerte de que cuando estaba en ese punto miré hacia la derecha y la vi ahí arriba. Pero fue, como digo, un poco más acto en este caso, quizás de suerte, porque, como digo, en todo ese trayecto no estaba 100% ubicado del punto donde estaba, como sí que me ocurrió en otras. Bueno, para la 13, aquí, bueno, las pistas principales era el cruce de vaguadas y esos cortados de tierra que vemos ahí. Entonces salí más o menos en la dirección, atravesé esa vaguada y ya cuando iba como por este punto, creo recordar que vi esos cortados de tierra. Entonces, en vez de atravesarlos para ir más recto, preferí como rodearlos un poco a mano derecha y cuando contara el tercero ya desviarme para que me dirigiera hacia la baliza 13. Y nada, cuando iba como por este punto vi una roca grande que era precisamente pues, la que vemos ahí dibujada. De hecho, aquí en las descripciones vemos que efectivamente era una roca de unos 2 metros y bueno, y que estaba la baliza situada como al norte de la roca. Por lo tanto, como digo, mientras iba por ahí iba viendo la roca, no veía la baliza, pero bueno, estaba concienciado de que iba a estar justo ahí detrás. Y nada, ya la 14 era volver al camino lo más rápido, picar esa última baliza y hacer el sprint final hacia meta. Así que, como digo, pues bueno, tendré un recuerdo especial de esta carrera por haber sido la primera en la que he quedado en primera posición. Pero bueno, como hemos podido ver, pues sí que cometí una acumulación de pequeños errores que realmente tampoco, a pesar de haber ganado, pues no considero que hiciera la carrera perfecta ni mucho menos. Entonces nada, lo dejamos aquí de momento y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.